Bueno, les presento al maestro José Iturriaga. Él esta mañana va a fungir como moderador y presentador de todos nuestros conferencistas. Gracias, Pepe, por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, mucho gusto, bienvenidos. Bueno, voy a presentar en primer lugar, como ustedes lo han visto en el programa, para iniciar esta mesa, esta serie de conferencias, a don Alejandro Ordorica, que está sentado en el extremo de la derecha. De una vez anticipo que lo está acompañando don Francisco López Morales, pero como él hablará más tarde, le toca la tercera conferencia, lo presentaré con calma y a detalle en su momento. Por lo pronto, Alejandro Ordorica es un caso excepcional de un mexicano que ha descollado como funcionario público, incluso en puestos de alta envergadura, y que por otro lado es un intelectual serio, y sorprendente para mí es que no solo eso, sino que es un excelente poeta, con varios libros de poesía publicados. Pero bueno, como funcionario público, Alejandro Ordorica fue director general de la Central de Abastos de la Ciudad de México, lo cual, por supuesto, le da sobradas credenciales para dirigirse hoy a este público, precisamente en el tema que está señalado en el programa, vinculado a estos mercados de México. En su caso, pues la Central de Abastos, el más grande mercado mayorista del país y de los más grandes de Latinoamérica. El propio Alejandro Ordorica nos dirá si el mayor o en qué rango se encuentra. Pero también Alejandro Ordorica fue delegado de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México, fue el titular de la coordinación metropolitana que tiene la Ciudad de México, porque recuerdan que la zona metropolitana incluye también una parte del Estado de México, y es importantísima esa coordinación entre las dos entidades federativas. Alejandro ha hecho mucho periodismo, colaborador en diferentes diarios de los principales del país, destacadamente en La Jornada, y además con una actividad cultural importante, lo que acaba de cerrar el círculo para estar hoy aquí precisamente con nosotros. Alejandro Ordorica, dentro de la Secretaría de Educación Pública, fue el director general del Programa Cultural de las Fronteras, donde fue editor de dos revistas culturales muy importantes. Y por último, mi estimado Alejandro, permíteme mencionar algo que les recomiendo mucho, porque semanariamente lo pueden ver en televisión, en un canal que tiene señal a nivel nacional. Alejandro Ordorica conduce de la mano con doña Marta Chapa, que no veo a Marta, ya la vi. Marta, muy buen día. A la señora Chapa, que en la tarde de hoy la vamos a escuchar, como todos sabemos, es una muy connotada pintora, artista plástica reconocida internacionalmente, pero también una artista del fogón, excelente cocinera. Pues con Marta Chapa, Alejandro Ordorica conduce un programa de televisión que se llama El Sabor del Saber. Extraordinario programa, entrevistan personalidades de muy diversos, de diversas vertientes de la cultura. Bueno, pues realmente bienvenida Marta acompañándonos hoy. En la tarde ya te presentaremos a detalle, y nuestro amigo don Alejandro Ordorica queda con ustedes. Gracias, Alejandro. No, Francisco va a intervenir en la tercera conferencia, y a él lo presentaremos a detalle en ese momento. Gracias.
Mucho gusto, muy buenos días a todas, a todos. Y miren, para mí es un espacio de privilegio estar hoy aquí por muchas razones, pero destaco tan solo, más cerca, claro, sobre todo que parece que se mezclan un poco los sonidos, pero estamos por encima de esas cuestiones. Y decía yo que es un privilegio porque, bueno, estar en Puebla con su riqueza patrimonial, que incluye desde luego la gastronómica, pero también su historia, su literatura, sus artes plásticas y en general toda esta riqueza que la ubica como parte del patrimonio histórico-cultural de la humanidad. Y reconozco mucho este esfuerzo de una gran mexicana, de Gloria López Morales, que está aquí con nosotros, que está aquí con nosotros, y su equipo de trabajo tan talentoso, donde de entrada está mi gran amigo, don Pepe Iturriaga, como le decimos cariñosamente, su esposa Silvia, que nos acompaña, y nuestro amigo Francisco López Morales, que por igual, pues son figuras de la cultura, personajes de este México contemporáneo, como muchos y muchas de ustedes que aquí se encuentran. Y desde luego a todos estos jóvenes que, como bien decíamos el otro día, no son el futuro, sino son ya un presente muy gratificante y gozoso de la nación. Y qué bueno que nos acompañen hoy porque, miren, México no se entiende sin sus mercados. En un momento más leeré un extracto de un poema del Premio Nobel de Literatura, un poeta fuera de serie que es Pablo Neruda, que justamente afirma que México son sus mercados. Si ya López Velarde decía que el maíz era la superficie de la patria, bueno, pues también Neruda viene y suma y nos dice que México se entiende, se refleja en sus propios mercados. ¿Y cómo no iba a ser así, donde justamente se gesta en buena medida nuestra identidad cultural, esto que nos hace diferentes y donde nos permite aportar como una cultura original a todos los pueblos del mundo? Una identidad, claro, que hay que preservar, que no está estática, no es una esencia inalterable, sino es este proceso de producción creativa en todos los órdenes que le está empleando y sobre todo que la está revitalizando y nos las está dejando día a día para darnos ese perfil, estar en esa dimensión inconfundible de lo mexicano. Entonces empecemos por la central de abasto, que es el tema central en este momento y donde me han invitado a mí a estar con ustedes. Y como ya decía don Pepe Iturriaga, pues tuve el honor, el privilegio de ser 4 años director general de este monstruo. Las canas que me ven ustedes de este lado, se las debo a la central. Ya si ustedes me preguntan después, les diré las otras de dónde vienen. Pero de entrada, pues sí, es que la central de abasto efectivamente es el mercado más grande del mundo. Si hubiera medalla de oro, nos las llevaríamos como un mercado que no existe en ningún país, en ningún continente. Y miren, yo quise abrir mi conferencia con esta foto de satélite, donde ese puntito blanco que ven ahí, no se los marco con luz roja porque no da el contraste con esta luminosidad tan excelente que tenemos aquí, pero es tan grande la central de abasto que resalta en una foto de satélite dentro de todo el Distrito Federal y en la región centro del país. Efectivamente, estamos hablando de más de 300 hectáreas de extensión y otros datos que ustedes van a ver. Miren, para entender mejor esta exposición yo pensé en hacerles llegar a ustedes esta información que es fundamental en dos sentidos. Una de orden cuantitativo,
para que vean la grandiosidad de este centro que tenemos en México, único, y la otra parte que tendría más bien indicadores cualitativos, que a fin de cuentas yo creo que es lo más importante, más que la cantidad, que es fundamental, la calidad, es decir, lo que representa en cuanto a su potencial en México, lo que representa en el presente y el futuro del país en muchos y esenciales sentidos. Y bueno, miren, quiero decirles que antes de entrar propiamente a la central de abasto, no se entendería si no nos remitimos a este concepto de los mercados de México. Por eso yo, en este contenido que les propongo deshogar para hoy, que nos llevará 30, 40 minutos, básicamente habla de lo que yo llamo un largo pasado y una corta historia, cuando me refiero a la central de abasto, y ahora veremos por qué. Para entrar a los grandes números, es decir, lo cuantitativo, a lo que yo ya había hecho referencia. Y luego llegar a la conclusión que en todo caso la central de abasto es un mercado de mercados, junto a sus potencialidades, y luego un capítulo especial que marco, que son las tiendas de autoservicio, que sin estar en una oposición, en mi caso, yo creo que nadie podría estarlo en un sentido estricto, en una economía libre, pero sí los riesgos que representa para nuestros mercados, ya lo veremos. Para seguir luego a una serie de propuestas e ideas que yo les quiero aquí también poner en la mesa y cerrar con una serie de riesgos y consecuencias, creo yo, si no atendemos a una serie de cuestiones que no solamente tienen que ver con el abasto, sino con nuestra identidad cultural, es decir, lo que nos distingue. Un país, una patria que no tiene este perfil, pues desaparece, simplemente se borra. Por fortuna no lo podemos en este momento lamentar y nunca quisiéramos lamentarlo, pero sí tenemos que estar muy conscientes de cómo no solamente permitir que se desvanezca esa identidad, sino al contrario, enriquecerla, potenciarla. Y una de las maneras de hacerlo es en nuestra cocina, es conservando estos hábitos alimenticios, estos sistemas agropecuarios de la alimentación y también esta creatividad, esta imaginería popular que llega a la mesa de las y los mexicanos. Y bueno, saludo también a un gran amigo, ya había hecho una serie de presentaciones, pero lo interrumpo y vale la pena, que es Marco Rascón, un viejo camarada, diría yo. Que también ya en su momento va a intervenir, y desde ahora, junto a Francisco López Morales, se los recomiendo especialmente. No se la vayan a perder. Y qué decir de mi compañera Marta Chapa, que igual, yo creo que aquí deben estar sentados toda la mañana y la tarde, vale la pena. Quitando esta, todas las demás, no se paren de su silla, por favor. Bueno, pues pasamos al primer punto. Hay una plática que a mí, Gloria, me hubiera encantado abordar, no sumándola a esta porque no hubiera dado tiempo. Me parece todo un acierto de ustedes que la hayan previsto, y es esta historia de los mercados de México, porque en nuestros mercados está la historia, pero también está la literatura, también están las artes plásticas, están las tradiciones, está México. Y yo creo que solamente así podemos entender nuestro tiempo y este sistema de abasto que nos caracteriza ya en el siglo XXI. Y solamente de paso, porque no es el tema, pero sí para entender y llegar luego a lo que es la central de abasto, no puedo dejar de referirme de entrada en la época prehispánica a lo que fue el mercado de Tlatelolco, así como a otros, el de Acolman, el de Texcoco, el de Tacuba y una serie de mercados maravillosos que, bueno, pues sorprendieron a quien pisaba México para empezar
a los españoles. Y bueno, yo digo en ese sentido que la central de abasto es un digno heredero de este mercado de Tlatelolco, y voy luego a sostener 4 o 5 criterios de por qué lo pienso así. Para luego también resaltar que en la colonia hubo 2 mercados también muy importantes, entre muchos otros, el Nazareno, el de Jesús, el de la Viga, pero sobre todo 2 que tienen historia, que es el Parián y el Volador. El Parián, que luego es incendiado en 1828 en lo que se conoce como el Motín de la Cordada, a partir de precios altos, de pobreza, que hicieron que bueno, pues se diera una movilización generalizada y prácticamente acabara con ese mercado, del cual, por fortuna, salva en otra situación este sabio mexicano que es Sigüenza y Góngora. Entre las llamas del mercado incendiado saca documentos fundamentales de la nación que hoy están en el propio archivo de la patria, pero gracias a este hombre que incluso expone la vida para rescatar esa documentación, esos pilares documentados de lo que había venido siendo México. Y bueno, de ahí 6 meses después prácticamente del Parián viene el Volador, que es también un mercado que tiene y marca huella en ese México y que está igualmente en nuestra historia, como luego pasando ya al siglo XIX en el Porfiriato, se inicia la construcción de una serie de mercados públicos donde con el tiempo resaltaría la Merced, que algunos de nosotros todavía llegamos a conocerlo y todavía se puede ver allá en la Ciudad de México, aunque ya no es ese mercado icónico y tradicional que lo fue en su momento el propio de la Merced. Para pasar al siglo XX, con el sistema de mercados públicos en el 57, prácticamente en la época de Ruiz Cortines siendo presidente de México, para luego en otro hito, son como hitos, es lo que quise poner, aunque no es mi tema, pero como un antecedente para llegar a la central, lo que ya es la central de abasto, no de abastos, porque luego se oye como en plural, no, es la central de abasto de la Ciudad de México. Y que ya esto nos lleva a ver los números. Fíjense ustedes nada más porque es el más grande del mundo. Para empezar, está asentado en 327 hectáreas. Hay 5,000 empresarios ahí, entre bodegueros, pequeños detallistas, comerciantes de mayoreo, de menudeo, en fin, en todas las dimensiones, pero habla de que por hectárea o por metro cuadrado, como ustedes lo quieran ver, es el lugar en Latinoamérica donde más comerciantes y empresarios se concentran por hectárea. No hay ningún punto en América Latina donde en ese espacio operen tantos comerciantes, bodegueros, empresarios y detallistas. Y bueno, nada más para que tengan ustedes idea de este gigantismo impresionante, diario fluctúan 500,000 personas, 500,000 de seres humanos, entre los que la visitan, los que compran, los que venden, los que entran con sus unidades vehiculares, trailers, camionetas, camiones de redilas, en fin. Estamos hablando, en ese caso ya, de 55,000 vehículos entrando y saliendo las 24 horas del día, porque es uno de los puntos en la ciudad que está en permanente actividad los 365 días del año. Ahí no hay puentes, ahí no hay vacaciones, ahí no hay días feriados. Los hay desde otro punto de vista. En Día de Muertos pues hay romerías, hay eventos populares, sí, pero la actividad no cesa. ¿Por qué? Bueno, ya lo veremos, porque da de comer a 30 millones de mexicanos.